Ahí está. Pues bueno, hoy vamos a ver varios resultados. Pues si el tiempo nos alcanza. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda. Sí, ¿qué pasó? ¿A ti sí puedes responder dudas del anterior examen? Ahorita no. Elena me encargó que ahorita mejor viera algo de teoría. Pero tanto me las puedes mandar como mañana yo creo que sí. Entonces, bueno, depende de qué tan rápido hacemos ahorita, ¿vale? Pero cualquier cosa mándamela por correo. Entonces, bueno, el primer resultado que vamos a ver ahorita va a ser de las funciones esta y esta, ¿vale? Tengo un resultado que se quedó medio pendiente, o sea, ambas funciones de los reales en los reales, que son la función techo y la función piso, ¿vale? Es decir, pues vamos a tener la función techo, que va de los reales en los reales, y la función piso, que va de los reales en los reales, ¿vale? Ahora sí, ¿cómo se define la función techo? Techo es el entero próximo. Es ok, bien. ¿Y eso cómo lo escribiría? ¿Cuál sería f de t? O sea, para t perteneciente al intervalo n-1, n, ¿cuál sería la función techo? O sea, f de t, ¿cuál sería? Pues f de t, ¿cuál sería? Igual a n. Sí, ¿no? O sea, se va al entero más próximo. Al entero más próximo por arriba. ¿Vale? Pues es igual a eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se vería la función techo? Sería, tenemos el plano cartesiano. Y entonces, de acá, si de acá a acá, de -1 a 0, ¿cómo se vería? Sí, ¿no? O sea, lo manda esto. Luego, aquí, pues estaría abierto el intervalo, ¿no? Y luego, de 0 a 1, ¿a dónde lo mandaría? Está el 1. Vemos esto. Luego estaría el 2. Y justamente que teníamos abierto, y el 2 vuelve a mandar en esto. ¿Vale? Quiero que noten lo siguiente, pueden notarlo tanto por dibujito como por la definición. En estos puntos, ¿qué pasa con la función? O sea, en los puntos interiores de cada intervalo. O sea, es decir, por ejemplo, si queremos ver aquí a la función. O sea, en esto, ¿qué pasa con la función? En los puntos interiores de un intervalo. ¿Es uniformemente continuo? Ok, en específico ahorita lo que me interesa es que es continuo, ¿vale? En los interiores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que para toda x perteneciente al intervalo n-1, n, tenemos que f es continua en x, ¿vale? Es lo que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque la función es constante a trozos, ¿no? Entonces, es decir, puedes tomar una vecindad lo suficientemente pequeña, que tan pequeña, más pequeña que 1, más pequeña que la distancia que haya entre tu punto y el entero, tal que pues, la función en ese intervalo va a ser constante, entonces, pues bueno, la diferencia va a ser 0, ¿no? Directamente, entonces pues vamos a tener que en cada punto perteneciente a los interiores de los intervalos, la función es continua, ¿vale? ¿A qué diferencia te refieres? O sea, la diferencia que haya entre el entero más cercano a tu valor x, ¿no? Para poder justamente cerrarlo ahí, que no se te mueva la función. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa con estos puntos? ¿Qué ocurre en estos puntos? Los enteros. Sí, ¿qué ocurre para los enteros? La función es continua. Ok, la función no es continua, pero ¿qué más se
decir de cómo se comporta la función. El límite inferior es diferente del superior. Ok, también, pero ¿qué pasa con el límite inferior? Es menor, ¿no? Es semicontinua inferior. Exactamente, ¿no? Vamos a tener que la función es semicontinua inferiormente, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener que la función f, la función techo, no sé por qué aquí de repente le puse f. Y también ahí pusiste para todo, neutral. Ah, sí. Así es. La función f es semicontinua inferiormente. ¿Cómo pruebo esto? Necesitamos probarlo para los enteros, ¿no? Y ahorita dejamos estos de lado. Entonces, pues bueno, vamos a tomarnos sea n perteneciente a los enteros, ¿no? ¿Qué es lo que quiero demostrar? El n es en esa n. Si tenemos una sucesión que convierte un punto, entonces. No, perdón. Bueno, pues sí se puede hacer así, pero también podríamos irnos directo por la definición, ¿no? De semicontinua inferiormente. Entonces, es decir, hay que demostrar para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que si la distancia de x a n es menor que delta, entonces menos epsilon es menor que f de x menos f de n. Esta es la definición de que una función sea semicontinua inferiormente. O sea, habría que demostrar eso. Habría tal cual que demostrar esto de aquí, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál delta creen que nos va? O sea, sea epsilon mayor que sea. ¿Cuál delta creen que nos va a servir? Justamente, ¿no? Porque nos va a interesar, o sea, estamos trabajando con este entero. Entonces, ¿qué nos va a interesar? O sea, bueno, no este en específico, sino estamos trabajando con un entero en específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar? Que esto de acá no se vaya, ¿no? Es decir, estar trabajando con estos de acá. ¿Vale? Entonces, bueno, sea epsilon mayor que 0 y delta igual a 1. Entonces, si tengo que la distancia de x a n es menor que 1, entonces ¿qué pasa? No, o sea, ¿por qué utilizamos mejor esa definición de continuidad? ¿Es semicontinua inferior? Ajá. Bueno, también hay otra que usar. Es que No, o sea, nada más quiero saber por qué. Justamente lo que vamos a hacer con esta va a ser ver que como nos tomamos una menos epsilon, una epsilon mayor que 0, esto de acá va a tener dos opciones, o ser 0 o ser un número positivo. ¿Vale? Entonces, cuando va a ser un número positivo, pues ahí ya no vamos a tener problema, ¿no? Porque pues va a seguir cumpliendo esa característica. En cambio, lo que no vamos a tener va a ser epsilon. Eso no lo vamos a tener, que es lo que nos falta para poder asegurar que la función es continua. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? una pregunta, a mí sí me causa confusión la definición. Contigo vimos una, con la profesora vimos otra, creo. ¿Ok? Con la profesora es f es semicontinua inferiormente x0. Es decir, para toda c menor que f, evalúa en x0. Para todo C menor que
existe delta mayor que 0, tal que para todo x, la distancia de x a x0 Si la distancia de x a x0 es menor que delta, es menor que delta, implica que c es menor que f de x. implica que c es menor que f de x. Ajá. Las dos son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes tanto esta como esta? Porque si estamos tomando una c arbitraria menor que x0, entonces esta c la puedo tomar como f de x0 menos epsilon para alguna epsilon la que sea, ¿no? O sea, ¿cómo sería esto, no? O sea, para un epsilon mayor que 0, ¿no? ¿Cómo sería esto? Pues si tienes esto de aquí, entonces pasa restando este de acá y pues ya tienes con eso cuál debe ser tu epsilon. ¿Sí? ¿Sí pueden ver por qué son equivalentes estas? Vale. O sea, tenemos ok. O sea, es que tenemos esto, ¿no? Tenemos c menor que f de x. Ahí digo, o sea, si quieren podemos con esto degustarlo con esta de acá, pero más bien voy a mostrar que son equivalentes para que puedan tenerlos como ambos como criterios para poder determinar si una función es semicontinua inferiormente, ¿no? Tenemos c menor que f de x0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? C va a tener que ser igual a f de x0 menos epsilon para alguna epsilon 0, epsilon mayor que 0. ¿Con eso están de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que ya tengo esto de acá, ¿cómo lo voy a tener? Esto de acá pues lo voy a tener como f de x0 menos epsilon menor que f de x. ¿Verdad? Y esto de acá, pues nada más me interesa quitarlo del otro lado, ¿no? Entonces tendría menos epsilon menor que f de x menos f de x0. ¿Vale? Entonces pues ya tenemos la condición de acá, ¿no? ¿Sí? Y viceversa, ¿no? Si tenemos la otra condición, pues también vamos a tener esto de acá, una vez que pasemos del otro lado del valor, ¿no? Digo, aquí la escribí para la función techo, pero pues nada más faltaría pasarlo para acá. Tenemos que entonces, para cualquier c que se nos ocurra, menor que f de x0, pues se va a satisfacer que esta c va a ser menor que la función techo de x, ¿no? Entonces, pues tenemos camas de definición equivalentes, ¿no? Entonces, aquí cuando escribiste para alguna epsilon mayor que 0 cumple esto, el equivalente sería que a granero lo pusiste para toda epsilon, ¿no? Sí. Okay. Sí, porque, o sea, tenemos c menor que f de x0 implica esto de acá, y luego tenemos que f de x0 menos, perdón, f de x0 menos epsilon es menor que f de x0 para toda epsilon mayor que 0, ¿no? O sea, tenemos ambas condiciones, ¿no? Entonces, pues ya tenemos de ahí tenemos que ambas definiciones son equivalentes. Yo personalmente prefiero utilizar esta, por eso fue por la que puse, por su similitud que hay con las funciones continuas, ¿no? Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es dejamos la f de x y la otra, y de esto lo tenemos en negativo. Y para para semicontinuos superiormente, pues vamos a tener la equivalencia que f semicontinua superiormente, como la definí, sí, solo sí, f semicontinua superiormente, ¿no? De la otra forma, ¿no? De la forma en la que la definieron con Elena. Porque supongo que entonces la definieron con Elena como f semicontinua superiormente, sí, solo sí, y es este mismo enunciado de acá, ¿no? En x0. Sí, solo sí, para toda c mayor que f de x0 existe delta mayor que 0, tal que
distancia de x a x0 menor que delta implica que f de x menor que c, ¿no? O sea, así definido se definió superiormente, ¿no? Pero pues tenemos lo mismo, ¿no? O sea, aquí en la c, pues siempre para tener una c mayor que f de x0, esta tiene que ser de la forma f de x0 más epsilon. Esto se vuelve lo mismo, acá tendríamos f de x menor que f de x0 más epsilon. Pasamos para acá, tendría f de x menos f de x0 menor que epsilon. Entonces pues ya tienen que ambas definiciones son equivalentes, ¿vale? Muchas gracias, bro. Entonces, bueno, ¿con cuál quieren que muestre esto? Con la que tú pusiste. Ya, aquí está medio escrito esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar tantito de acá para poder seguir escribiendo la demostración. Estaba aquí, epsilon mayor que 0 y delta igual a 1. Si f de x a n es menor, la distancia de x a n es menor que 1, entonces, yo lo que afirmo, esta es afirmación, la norma de x menos, la función techo de x menos la función, menos la función techo de n es menor que menos epsilon, ¿vale? Yo lo afirmo. ¿Cómo lo demostraríamos? Estoy haciendo que esto sea menor que 1. Entonces, pues, ¿qué tenemos ahí? Sí, podemos separarlo con dos casos, ¿no? O sea, ¿qué es la distancia de x a n? O sea, la distancia de x a n pues, es el valor absoluto de x menos n, ¿no? Menor que 1, ¿no? O sea, hay dos casos en esto, ¿no? O sea, tienes, esto es igual a x menos n, o el caso donde eso es igual a n menos x, ¿no? O sea, tienes valor absoluto, entonces tiene que ser alguna de las dos opciones, ¿no? O es x menos n, o es n menos x, ¿vale? Entonces, pues caso 1, valor absoluto de x menos n es igual a x menos n. Entonces, bueno, aquí tendríamos que x menos n es menor que 1. Entonces tendríamos que x es menor que n más 1. ¿No? Y ahora, como la distancia es 1, o sea, bueno, la distancia que seguimos formando es 1, ¿qué más le puedo hacer a este? Bueno, de hecho sí pueden partir nada más desde aquí, ¿no? Para tenerlo. Esta x entonces, ¿en dónde va a tener que estar fuerzas? Entre n y n más 1. O sea, pues podría ser, ¿no? O sea, da la pinta de que podría ser, ¿no? Pero no nos interesa tanto, sino, o sea, solamente estamos teniendo x, o sea, estamos trabajando aquí en una n, puede ser esta n, y lo que estamos viendo es que n más 1 es más grande que eso, ¿no? O sea, es decir, tiene que estar por acá, o sea, lo máximo, o sea, no llega hasta acá, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que la x es mayor que n, porque esto es positivo, y tenemos también que la x solo llega hasta acá, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya vamos a tener, ahora sí, esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy suponiendo a la x positiva. ¿Sí? O sea, la x es positiva, lo estoy pegando yo. Estoy suponiendo que la x es mayor que la n, ¿no? ¿Por qué? Porque su valor absoluto es lo mismo que x menos n, ¿no? Entonces vamos a tener esto de acá. Entonces, ¿cuál será la función techo de x? ¿Aquí hay alguna duda?
duda con lo que he escrito hasta el momento? Sí. ¿Cómo que? ¿Por qué sería menor igual o sería nada más menor estricto? Pues O es sea- que tenemos que el valor, o sea, como tenemos el valor absoluto igual a x Como menos eso es n, igual a eso, x menos n es mayor que 0 estricto, ¿no? es mayor estricto que c, que n. Que 0. O sea, x, como el valor absoluto de x menos n es igual a eso, entonces x menos n es mayor que 0, ¿no? ¿Cómo puedes garantizar eso? O sea, pudimos habernos tomado la misma n, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces, pues, ahí sí podemos tener ceros. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿cuál es la por definición, la norma de la función hecho de la función x? N. N más 1, porque lo está mandando para arriba, ¿no? Entonces, tenemos N más 1. Y entonces, si tenemos esto de acá, entonces en esta de acá vamos a tener que la función hecho de x menos la función techo de n, ¿vale? Pues sería igual a n más 1 menos n. ¿Por qué? Porque la función techo de la función n pues es n, ¿no? Entonces se va este con este y tenemos 1, ¿no? Entonces aquí, para este caso 1, obtuvimos claramente, como esto es 1 es mayor que menos epsilon, obtenemos que la función techo de x menos la función techo de n es menor, es más grande que menos epsilon. ¿Vale? Sí, porque da 1 esto, que es un valor positivo. Ok. ¿Vale? Entonces, pues vamos a tener esto de aquí. Lo único que no podemos hacer es acotar con el epsilon, ¿no? La función no es continua ahí. ¿Me puedes borrar la rayita de ahí para que favor. se vea como más? Ah, está. Ah, ok, sí. ¿Vale? Y este es el caso en el que x menos n es menor que 1 porque tenemos el valor absoluto de x menos n igual a x menos n, ¿no? La opción 2 sería que x menos n es igual a n menos x. O sea, es decir, la n es más grande. ¿Vale? Si tenemos eso, entonces tendríamos que n menos x paso 2, n menos x es menor que 1. Entonces, pues, ¿qué tendría? ¿Qué tendría en este caso? Que n, Ok. no sé si es con N Menos 1. menos 1, fíjense. Menos 1 es menor que menos x. x. Ah, ok, sí. Sí, ¿no? O sea, lo pasé del otro lado, ¿no? Y ahora, pues en este caso también vamos a tener esto de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque a fuerzas la n tiene que ser más grande que la x, ¿vale? Entonces, pues vamos a tener que x pertenece a este intervalo. ¿Cuál será la función techo de x? Ahora sí, sí. Ahora sí es n, ¿no? Entonces aquí tenemos n. Entonces en este caso vamos a tener que el valor absoluto, perdón, la función piso de x menos la función techo de x menos la función techo de n tiene que ser igual a n menos n, 0, y esto es más grande que menos epsilon. ¿Vale? Ahora, aquí abajo podrás poner entonces es igual a 1, por favor. ¿Dónde pongo que es igual a 1? Acá abajo, en la última desigualdad que tuviste. Ajá, a la derecha. Por favor. Está igual a. Mejor la pongo acá. Ok, sí. 1 menor que menos epsilon. Ok, ¿Vale? gracias. Bueno, entonces con eso tenemos esto de acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, por definición, acabamos de demostrar que f es semi-continua inferiormente para toda n perteneciente a los enteros. Pero también pues, tenemos que la función es continua directamente para todo valor que no sea entero. Entonces, pues por lo tanto, obtenemos que f es, aquí otra vez, la función techo es semicontinua inferiormente, ¿no? ¿Vale? O sea, porque lo tuvimos que es para todos los valores.
¿no? Tenemos que para los enteros, pues ya lo vimos, ¿no? Y para los otros valores, pues sabemos que es continuo directamente en esos valores, entonces pues es semicontinuo inferiormente, ¿no? Por lo tanto, la función techo es semicontinua inferiormente, así en general, ¿no? O sea, si una función es continua, implica que es semicontinua inferiormente. Sí. Y también, y la otra también, ¿no? Superiormente. Ajá, exactamente. ¿Por qué pasa eso? Porque justamente continua quiere decir que para todo eso menor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si la distancia de x a n es menor que delta, entonces menos epsilon, ¿no? Qué bueno que se me quedó aquí igual escrito y entonces pues eso pues ya de ahí se tiene que continuidad implica semicontinuidad inferiormente y semicontinuidad superiormente, ¿no? Entonces bueno, ahora, ¿cómo le harían para ver que la función de techo no es continua en los enteros? ¿No? O sea, esto es para que se vea que no hicimos nada, ¿no? O sea, porque que tenga una función continua al final del día. ¿Cómo le harían para poder ver que la función de techo no es continua? Ahora me sale decir que para que una función sea continua tiene que ser semicontinua inferior y superiormente. Ok, sí. Podríamos ver que no es semicontinua superiormente, ¿no? Pero, bueno, sí, Pues, o sea, de que se puede hacer eso, se puede hacer, ¿no? Pues ya mejor tomamos el límite por la izquierda y por la derecha, como no son el mismo. Ajá, sí, más bien, o sea, la idea puede ir por ahí, ¿no? O sea, mejor nos tomamos, por ejemplo, o sea, tenemos n más 1 entre n, ¿no? Esta sucesión, aquí errores de notación, ¿no? N más 1 entre k. O sea, nos tomamos una n entera y nos tomamos 1 entre k natural, ¿no? Entonces, esta de acá, cuando k se va hacia infinito, ¿hacia dónde se va? Hacia n. Esta se va hacia n. Pero la función techo de n más 1 entre k, ¿cuánto da? N más 1, ¿no? O sea, para todo acá. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto pues, converge hacia n más 1. Es una constante, está convergiendo hacia eso, que no es el valor de la función techo de n. O sea, acabamos de dar una sucesión que converge a n, pero cuyas imágenes no convergen a la función, a esto de acá, ¿no? O sea, aquí le puedo poner nada más esto es distinto de la función techo de n. Sí, esta es la definición de continuidad por sucesiones, por convergencia de sucesiones. ¿Qué es lo que estamos teniendo? O sea, tenemos n más 1 entre k, converge a n, pero las imágenes no convergen a la imagen de tu función, ¿no? Que por cierto, si les daba con el comentario que les hice la vez pasada, justamente el problema es que sin axioma de elección condicionado no puedes demostrar que función continua por convergencia de sucesiones implica continuidad de epsilon delta. ¿Vale? O sea, de hecho sí se puede generar un modelo en el que no pasa eso, cuando niegas el axioma de elección condicionada, ¿no? Entonces, si les da duda, entonces lo que les estaba comentando, o sea, no tienen continuidad por sucesiones, implica continuidad epsilon delta si niegan el axioma de elección condicionado, ¿no? O sea, no tienen esta implicación en ese caso. Pero pues en la mayoría de casos sí, ¿no? O sea, en la mayoría de matemáticas pues sí tienen axioma de elección condicionado, entonces sí van a tener esta implicación, ¿no? Pero la que sí tienen es continuidad epsilon delta, implica continuidad por sucesiones. Entonces, lo que sí siguen teniendo es un criterio para ver si una función no es continua. ¿Cuál va a ser el criterio? Como tienen esto de acá, pues entonces la contrapositiva también es válida, ¿no? Si no tienen continuidad por sucesiones, entonces no tienen continuidad epsilon delta. ¿Qué es el criterio que estamos aplicando acá? No tenemos continuidad por sucesiones.
excepciones, entonces no podemos tener continuidad por epsilon delta, ¿no? Pero no se la pasa negando esto. No, o sea, es decir, no tienen axioma de elección condicionado en análisis matemático porque toda cosa de análisis está como fundamental en elección condicionada, ¿no? Entonces, por eso, recomendación, pues no lo hagan, ¿no? Dejan de poder hacer ciertas cosas. Pero bueno, ¿alguna duda con esta función? Con lo que se dio de esta función. ¿Cómo se va a comportar entonces la función piso? ¿Eso que está, cómo se va a comportar? ¿Cómo? Como al revés. Exactamente, ¿no? Al revés, ¿no? Bueno, hay que definir que eso es al revés, pero va a ser eso, va a ser semicontinuo superiormente, pero no va a ser semicontinuo inferiormente. ¿Dónde no va a ser dónde no va a ser la función semicontinua inferiormente? En los enteros, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, ya se los dejo pendientes. Si nos sobra tiempo entre hoy y mañana, lo checamos, ¿vale? Pero que verifiquen qué pasa con esa función. Todo es análogo a lo que se estuvo haciendo aquí. ¿Qué ¿Se pasó? pueden hacer preguntas de algo del examen? ¿Sí van a qué? ¿De algo del examen se pueden hacer preguntas? Sí, pero mañana. Bueno, déjame checo. Elena me dijo, es prioridad que acabes los temas que te dejé. Entonces, las preguntas es si sobra tiempo. Pero si no, pueden mandarme correo para Nada más es rápido. Ah, bueno, si no, acabando la clase también me pueden preguntar. ¿Vale? Entonces, bueno, ya que ya tenemos esto que se me quedó pendiente desde la vez pasada y que Elena me dijo que sí lo checara, vamos ahora a ver que los espacios C0, el menos 1 a 1 y por tanto de cualquier intervalo, no son. ¿Qué es lo que acabas de ver con Elena? Compacidad. No, eso ya lo vieron desde hace tiempo. Completitud. Completitud, no son completos. ¿Vale? Lo que vamos a ver que los espacios CP0 no son completos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que un espacio sea completo? Repaso de ayer, creo. Sí. Son espacios completos y solamente sí toda sucesión de Cauchy. Completo. Solo sí. Toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces, ¿qué deberíamos de ver en CP0? ¿Qué deberíamos de checar ahí? Para ver que no sea completo. Existe Fn, una sucesión de Cauchy. Sucesión de Cauchy que no converge. No converge. Esto ocurre si solo si no completo, ¿no? Entonces vamos a ver esto en esto. Vamos a ver que existe una sucesión de Cauchy que no es convergente para cualquier espacio, ¿no? Y en general la demostración se va a sustentar en la demostración de C01. ¿Vale? Por cierto, esto es para P perteneciente a 1, infinito abierto. ¿Vale? Ya luego checamos qué pasa en infinito cerrado, ¿no? ¿Vale? Vamos, y la demostración se va a sustentar en esto, en ver qué onda con C10, en menos 1, 1, ¿no? Y para esto, les hago una pregunta que ya tuvieron en su examen. ¿Cuándo la identidad de C0, P, menos 1 a 1, a CR0, de menos 1 a 1, es continua? Es no solo continua, sino Lipschitz. Cuando la identidad del espacio C0P a C0R es continua. Es Lipschitz directamente. ¿Se acuerdan? Bueno, que es más grande que. Exactamente, ¿no? Cuando respuestas, cuando es más grande que ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que para toda P perteneciente al intervalo
intervalo 1 como infinito, la función identidad que va de C0p de menos 1 a 1 a C0, 1 de menos 1 a 1 es continuo. ¿Vale? Bueno, Lipschitz continuo, ¿no? Directamente. Entonces, ¿esto qué nos va a querer decir? ¿Puedo borrar esto de aquí? ¿Esto qué nos va a querer decir? Nos quiere decir que existe una M dependiente de P perteneciente a los reales positivos, tal que para toda F perteneciente al intervalo perteneciente a C0P del menos 1 a 1, se tiene que la norma de P es menor o igual que la norma que MP por la norma 1. ¿Vale? O sea, esto quiere decir esto, o sea, es decir, aquí tenemos Lipschitz continua. Entonces, esto es definición de Lipschitz continua para espacios vectoriales. Entonces, vamos a tener esto de acá. ¿Vale? ¿Por qué nos va a interesar esto? Porque si tenemos una sucesión de FDNs que converge en norma 1 hacia es más bien otra cosa, ¿no? O sea, si tenemos que una sucesión Fn es de Cauchy para la norma 1, entonces la sucesión de las Fn es de Cauchy para la norma P. ¿Vale? Sí se entiende por qué está pasando esto. Si una sucesión es de Cauchy en la norma 1, entonces va a ser de Cauchy en la norma P. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, podemos hacer, o sea, tenemos esto de acá y tendríamos Fn menos Fk en la norma P menor o igual que Mp por la norma Fn menos Fk, la norma 1, ¿no? Entonces, esto lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, si estoy suponiendo que este es de Cauchy. Entonces, si lo puedo hacer tan chiquito como yo quiera, entonces, pues aquí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto de acá lo puedo hacer más chiquito que epsilon sobre mp. Entonces, esta lo puedo hacer más chiquito que epsilon para cualquier epsilon. Entonces, esta la puedo hacer más chiquita que epsilon para cualquier epsilon, ¿no? Entonces, si una sucesión de funciones Fn es de Cauchy para la norma 1, entonces la sucesión de las Fn va a ser de Cauchy para esto de acá. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí se entiende qué es lo que está pasando? ¿Más o menos? Bueno, sí les digo. O sea, lo primero que estoy haciendo es que estoy afirmando que la identidad de esto a esto es Lipschitz solo cuando P es mayor o igual que A, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir por definición? Nos quiere decir que existe una M que va a depender de la P, tal que la norma P de F va a ser menor o igual que la norma P de la función evaluada con la norma 1, ¿no? Porque esto tal cual es aquí tienes la norma de tu función, y aquí tienes la norma de la identidad aplicada a tu función, que al final del día coinciden en ella misma, ¿no? Entonces, pues tenemos esta condición de acá, ¿no? Entonces, una vez que tengo ya eso, yo tengo que si una función una sucesión de Fn es de Cauchy para la norma 1, entonces va a tener que ser de Cauchy para la norma P. ¿Vale? Porque tal cual, o sea, tengo que esto de acá lo puedo hacer tan pequeño como yo quiero en la norma 1 para n y n k mayores iguales que alguna n mayúscula. Entonces lo puedo hacer más pequeño que epsilon sobre mp, y acá tenía el mp, se cancela, entonces estos son positivos.
Entonces, pues vamos a tener que, para alguna n, esto de acá puedo hacerlo más pequeño que cualquier epsilon, entonces puedo tener que esta sucesión va a ser de Cauchy para la norma P. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya se entiende un poquito mejor? Ok, bueno, entonces, ya que ya tengo esto, voy a proponer mi sucesión de funciones que es de Cauchy en la norma 1. Mi sucesión de funciones va a ser, o sea, ahorita explico, ahorita pongo cómo se escribe, pero vamos a ver que no está tan difícil, sino que vamos a ver cuál es la idea, lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo es que tengo el plano cartesiano. ¿Vale? Acá está 1 entre n, menos 1 entre n. Acá está 1 entre n. ¿Vale? Acá está el menos 1. Acá está el 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a hacer que la función se comporte así. Luego de acá brinque hasta aquí. ¿Vale? O sea, todo continuo, ¿no? Es decir, constante de acá para acá. Luego 1, estos dos puntos. Y luego continúo en el 1. ¿Vale? O estar trabajando con esta sucesión de funciones. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? O sea, esto lo estoy haciendo para n, ¿no? Entonces, para cada que voy aumentando mi valor de n, ¿qué es lo que va pasando? Lo que va pasando es que esto se va haciendo así, ¿no? Y se sigue haciendo así, y se sigue haciendo así, ¿no? Después. Ajá, ¿no? Entonces, la sucesión de funciones f de n, en apariencia, ¿a dónde debe de converger? Si estoy haciendo esto, de juntarlos así. ¿A qué? Se debería de convertir en este trozo y en este trozo, ¿no? O sea, al final debería de esta converger a la función dada por menos 1 en el intervalo menos 1 hasta 0 y 1 en el intervalo 0 a 1. Pero ¿cuál es el problema? Que esta función es continua, ¿no? O sea, al final del día esto debe de converger a la función que nos quede como así. Aquí quién sabe cuánto vale, puede valer lo que sea. Que esta función ya no es continua, entonces no cae en el espacio, ¿no? La argumentación va por aquí, ¿no? Hay que fundamentar bien estas cosas, pero la argumentación va por aquí, ¿vale? ¿Sí queda claro lo que está pasando? Sí. Vale. Entonces, bueno, ahora sí, formalmente, ¿cómo se van a definir estas funciones? Pues va a ser f n de x, se va a definir a trozos, ¿no? Va a ser menos 1 hasta, va a ser menos 1 en el intervalo menos 1, menos 1 sobre n. ¿Cuánto tiempo me queda de clase? Sí, Podemos ver algo, ¿no? Algo de esto. Y la función va a ser 1 en el intervalo 1 sobre n. Sí, cerrado esto. 1 sobre n hasta 1. ¿Y cómo se va a ver la función aquí? ¿Qué va a tener que ser? Queremos unir estos dos pedazos, ¿no? O sea, ¿cómo uniríamos estos dos pedazos? La recta que los une. Ajá, la recta que los une. ¿Y cuál sería la recta que los une? O sea, f de x, ¿cómo tendría que estar escrito? Como n sobre 2 por x, algo así. Ah, ¿por qué sobre 2? Por el intervalo de menos 1 entre n a 1 entre n. Bueno, o sea, lo sumé, da 2n y eso es como tu pendiente. Ah, entonces es Ajá. 2 sobre n por x, ¿no? Más dice eso, n x, ¿no?
Sí, se puede ver que es en X esta P. Si quieren, le calculamos cuál es este de aquí. Ah, Pero tal cual es en el X, ¿no? Porque es una que está en el origen, ¿no? Y tenemos que tener que f de menos 1 entre n sea igual a menos 1, ¿no? Entonces acá tendríamos n por menos 1 entre n es igual a 1, ¿no? Menos 1, perdón, sí. Y acá lo mismo, ¿no? O sea, deberíamos de tener que f de 1 entre n debería de ser igual a 1, ¿no? Y esto por definición, pues sería n por 1 entre n igual a 1, ¿no? Entonces la función que estábamos buscando era esta definida a trozos, ¿no? ¿Vale? Y ahora el único detalle es que quiero ver que esta función, esta sucesión de funciones, es de Cauchy. ¿Vale? ¿Puedo borrar esto aquí? Ahora una pregunta. ¿Qué pasa? Lo último que bueno, lo primero que está escrito ahí, Ajá. ¿eso es que sea Lipschitz? Sí. Sí. Sí, no, es que sale Lipschitz. Y aquí lo único que está es la afirmación de que la sucesión de funciones, una sucesión converge, más bien no converge, perdón, que es de Cauchy para la norma 1 implica que es de Cauchy para la norma P. Por esto, ¿no? O sea, puedo hacer que la norma P, la norma P de n menos k sea menor o igual que MP por la norma de f de n menos f de k, la norma 1, ¿no? Entonces, si puedo hacer esto tan pequeño como quiera, lo puedo hacer lo más pequeño que epsilon sobre MP, ¿no? Se cancelan estos dos, y lo que estoy obteniendo es que puedo hacer esta norma tan pequeña como yo quiera. Por epsilon, ¿no? Entonces, obtengo que es de Cauchy, ¿no? Entonces, ¿vale? Pues bueno, estamos trabajando con esto y quiero que no se me vaya algún detallito. Queremos calcular para n, queremos calcular cuál sería la norma de f n más p menos f de n con p perteneciente a los naturales. ¿Vale? Sí, o sea, queremos ver cuánto es esta norma. ¿Vale? Esto de aquí, por definición, ¿a cuánto es igual? La integral desde 0 a 1. Desde 0 a 1. Desde menos 1 a 0. De menos 1 a 1 estamos trabajando. Ok. De El valor absoluto de f n más 3. el de f sub n de X, ¿no? x. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué va pasando con la sucesión con esta sucesión de funciones? Aquí. ¿Qué ocurre con f de n más? ¿Qué ocurre cuando estamos tomando sus funciones más grandes que ¿Qué ocurre cuando estamos tomando funciones más grandes que la función en la que estamos trabajando? El área aumenta. ¿Es qué? El área aumenta. Más, o sea, sí, eso también ocurre, pero comparándolas una con la otra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vale, bueno. Esto de acá podemos en primera separarlo en el intervalo de 0 a 1, y en el intervalo de menos 1 a 0, ¿no? Entonces vamos a separarlo y vamos a tener la integral de menos 1 a 0 de f n más p de x menos f n de x más la integral de 0 a 1 de f de n más p de x menos f de x.
Y ahora sí, noten que para P's mayores que n, o sea, para las P's en los naturales, esta función es menor o igual que esta función, ¿no? O sea, tal cual, porque coinciden en todo hasta acá, y luego esta tiene pendiente menor que la otra. Pues en un punto una queda arriba de la otra, ¿no? Por eso. Ajá, de menos 1 a 0, la que queda arriba de la otra es la función. Ajá. Sí, ¿no? Entonces tendríamos que esto es igual a la integral de menos 1 a 1 de fn de x menos fn más p de x más la integral de, y acá pasa lo contrario, ¿no? Sí. O sea, es decir, la función fn más p es más grande que la otra, ¿no? Aquí sería desde menos 1 a 0, que la primera integral. Menos 1 a 0 y 0 a 1, ¿no? De fn más p de x menos f de x, ¿no? fn de x. Ahora también es 0, no es 1. Hiciste de 1 a 1. Ah, sí, otra vez. De 0 a 1, ¿no? Ahí está. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta igualdad para el día de mañana. Va. Y pues, y aparte de ese día de mañana, y pues nos vemos mañana. ¿Vale?